Vamos a leer, muchos conocen esta historia. Igual vamos a relatar esto un poquito. Gloria a Dios. Y me acabo de pinchar un alfiler. Damos gracias a Dios, amén. Amén. Hechos capítulo 12, verso 7. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cuando lo han encontrado van a decir amén, Amén. fuertemente, amén. 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 Gloria Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate tu sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía. Y el ángel, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Amén. Padre Celestial, en esta hora estamos ante tu presencia. Dios mío, te presentamos esta palabra en esta noche y te pedimos que tu Espíritu Santo sea tomando el control de este lugar, Señor. Sea tomando el control de este lugar, Padre. Desde el más pequeño hasta el más anciano. Tu presencia en esta noche sea derramada sobre tu pueblo. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú permites que esta noche estemos aquí. Gracias, Padre. Amén y amén. La palabra de Dios no habla de Pedro. El título dice Jacobo muerto y Pedro encarcelado. En aquel tiempo, cuando estuvo la persecución contra los discípulos, contra los cristianos, dice que el rey Herodes agarró y mandó a aprisionar a los cristianos, a los apóstoles, y no sabemos el por qué Jacobo murió, y es uno de los mártires que tenemos en la Biblia. Pero dice que a Pedro lo mandó a custodiar y le puso carceleros, le puso cepo en los pies, en las manos, porque estaba en el tiempo de la Pascua, y después que pasara eso, la decisión de este rey era terminar con su vida. Amén. Pero hay algo que me impacta de esta historia, que dice que mientras Pedro estaba encarcelado y Jacob había sido muerto, había una iglesia que hacía oración sin cesar. Dice la palabra que había un pueblo, había una iglesia que oraba ¿por quién? Por Pedro. Amén. Pedro ya tenía una sentencia, y su sentencia era sentencia de muerte, porque Herodes ya había planeado terminar con la vida de él una vez que pasara la fecha de la Pascua. Pero me impacta esa palabra. Quiero que leamos el versículo 5. Dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él. Por él. ¿Por quién oraba? Pedro. Por Pedro. Igualito a este tiempo. Gloria a Dios. Igual. Cuando un hermano cae, cuando un hermano está pasando proceso, oramos, lo juzgamos, lo condenamos. ¿Por qué habrá sido que Dios se apartó de él? Igual que en este tiempo. ¿Sabe que si la iglesia de este tiempo tuviera la fortaleza y la fe que tenía la iglesia antigua, este pueblo temblaría? Amén. Esta calle sería llena de la presencia de Dios.
la iglesia estaría unánime, unida en un solo sentir, en un solo pensar, porque Dios no viene a buscar carteles, porque Dios no viene a buscar denominación. Dios viene a buscar a su pueblo, a su novia escogida, lavada por sangre en la cruz del Calvario. Y por eso es importante entender esta palabra. Dice, Pedro estaba encarcelado y había una condena sobre él. Pero quiero detenerme ahí. En este tiempo, vamos a basarnos en este tiempo. Hay hombres y mujeres encarceladas. Y tú me vas a decir, ¿cómo? Si yo camino, corro, vivo, vengo a la iglesia, voy a mi casa, voy a mi trabajo, vengo. Estás encarcelado. Yo estuve encarcelada durante años, hermano. Iba a la iglesia y predicaba. Y hablaba de un Dios de poder, hablaba de un Dios de milagro, hablaba de un Dios que sanaba el corazón, pero yo no podía entregar lo que había en mi vida. Y el diablo había empezado a poner reja delante de mi vida. Y en este tiempo hace lo mismo. Empieza a poner reja delante de tu vida. Y tú crees que estás libre, pero no estás libre. Tú crees que puedes gritar y decir yo amo a Jesús, pero estás prisionero. En este tiempo, el enemigo es Satanás, el diablo y sus demonios que vienen a causarte problemas, tristeza, herida en tu corazón. Y cada problema, cada dificultad que a ti se te presenta es una reja que no te deja avanzar. Poderoso, aleluya. ¿Sabía que hay una de las mayores rejas y más grandes que el enemigo pone al frente nuestro? Es la falta del perdón. Gracias, Señor. ¿Sabía que Jesús dijo, perdonad como yo lo perdoné a ustedes? Porque si ustedes no perdonan, yo no los puedo perdonar. No, pero ¿qué creemos que yo voy a perdonar a este infeliz que me marcó la vida? Después de tantos años de sufrimiento, ¿lo voy a perdonar? ¿Por qué lo tengo que perdonar? Porque es mandato de Dios. Así es, Señor. Porque es mandato de Dios. Amén. Debemos aprender a sanar nuestro corazón. ¿Y por qué te digo que yo estaba encarcelada? Quiero llevarte a una pequeña historia de una niña de 8 meses de edad que fue abandonada por su madre y que fue criada con su padre, y que a los 10 años se enteró que a la mujer que le decía mamá no era su mamá, que a los 10 años se enteró por qué tanto desprecio, porque a los 10 años se dio cuenta que por qué había tanto desprecio sobre ella. Una niña de 10 años que había sido abusada a los 9 y que caminaba por los rincones de las chacras del Río Negro llorando bajo una planta de manzana o abajo de un peral, diciendo: mamá, ¿dónde está? Mamá, ¿por qué me abandonaste? Yo no conocí la historia, yo solamente conocía la campana. Y había una tía que siempre que no iba a ver decía: ella no es tu mamá, no la tenés que querer, no la tenés que respetar. Y yo no entendía nada porque no sabía la verdad. Pero cuando escuché a mi madre discutir con mi hermano y le decía textuales palabras, que ella no era nuestra madre y que la madre nos había abandonado, mi
corazón se quebró en mil pedazos. Hermano, con 10 años de edad, primera vez que intenté quitarme la vida, porque vino el espíritu de muerte sobre mi vida. Y crecí en un hogar cristiano, y cantaba y tocaba el pandero y me bauticé y daba gloria a Dios y decía aleluya, pero mi corazón estaba roto. Y en este tiempo vivimos en una sociedad donde hay niños y niñas y hombres y mujeres que tienen el corazón roto, hecho un pedazo. Sonríen por fuera, fingen una felicidad que no existe. Así era yo. Mamá nunca se enteró que yo escuché esa discusión. Nunca se enteró que me subí arriba de un árbol para tirarme al canal para quitar mi vida. Cuando ya estaba a punto de arrojarme, escuché la voz de mi mamá Dori. Tengo 2 mamás, para la gloria de Dios. A las 2 la amo y la respeto. Pero Dios tuvo que sanar mi corazón. Escuché la voz de mamá que me decía: Peti, Petiza. Y algo me bajó de ese árbol. Y de ese día no volví a ser la misma. Cada vez que había una corrección, cada vez que había algo, el enemigo sembraba en mi corazón y hablaba a mi mente: nadie te quiere, no servís para nada, sos uno inútil, vos te lo buscaste. Y empezó a venir gente, y de repente se acostaban a los pies de tu cama, y vos sentías cosas, y vos te sentías, y yo me golpeaba y decía: yo soy la sucia, yo soy la inútil. Papá, mamá no se enteraron. Después de años, creo que hace 7 años, le conté lo que yo había vivido. Y ese odio empezó a crecer en mi corazón con una sed de venganza. ¡Wow! ¿Cuánto tienen sed de venganza? O yo solamente viví eso. ¿Acaso no ha pasado en tu mente dañar a aquella persona que te lastimó? ¿O acaso no ha decidido por qué no le pasa un tren por encima? ¿Por qué no le pasa esto? ¿Por qué no le pasa al otro? Deseándole el mal, porque te lastimó, porque te tocó cuando nadie tenía que tocarte. Y empezás a crecer así. Y el diablo suavemente va encarcelando tu vida. Vas poniendo una reja tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y cuando te quieres acordar que estás prisionero, prisionero del dolor, prisionero de la amargura, prisionero de la falta de perdón, prisionero de recuerdos, prisionero del pasado que no te deja avanzar al presente. Y te conviertes en esto: un cuerpo que anda sin esperanza, que ríe con sonrisa falsa, y que lo único que haces cuando estás solo en intimidad es llorar y decir: ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Y el enemigo empieza a sembrarte raíces de amargura, y empieza a venir el espíritu de muerte a intentar de mil maneras terminar con tu vida. Tal vez tus padres, tu familia nunca se enteró. Tal vez sí se enteraron y no te entienden y no saben el por qué. Porque hay heridas en el corazón. Porque el diablo ha encarcelado tu vida espiritualmente. Y ¿saben qué? Me impacta esa palabra porque dice que había una iglesia que oraba. Hoy hay un Dios, hay un espíritu que está clamando por tu alma.
Jesús te dice, vení a mí, trae tu carga que yo la llevaré. Trae tu problema, trae tu tristeza, trae tu amargura, trae todo, porque yo me llevo todo. La palabra dice, todo es todo. No es solamente la mitad de mi dolor. No es solamente un poquito de mi corazón. Dios dice, tráelo todo. Toda mi presencia. El pasado empieza a revolucionar en tu mente, en tu corazón, y te apaga y te encadena. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando al costado de Pedro, le despertó. ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo el ángel? Lo tocó, lo despertó. ¿Vas a dejar que Dios te toque? Él está tocando. Toca la puerta de tu corazón y te dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, quiero entrar. Yo estoy aquí. Y Él golpea, golpea y golpea y golpea. Pero ¿sabes qué? Él es prudente. Él es prudente. Y si tú no te despiertas, y si tú no oyes la voz del Padre, vas a seguir encarcelado. Vas a seguir encarcelada. Pero Él está aquí para sanar tu corazón. Gloria a Dios, aleluya, amén. Él está aquí para levantarte. Él está golpeando. De una manera u otra Él está golpeando tu corazón. ¿Sabes lo que me llevó esto a mi vida? Me llevó a una vida de dolor y de amargura. Y crecí así. Y los abusos pasaron por años. Y cada vez me sentía más sucia. Y me sentía culpable. No era feliz. ¿Sabes qué? Recibí golpes, abuso, maltrato. Porque para la persona que estaba a mi lado yo era una cualquiera. Porque la persona que tenía que cuidarme, que era el padre de mis hijas, me decía que yo era una cualquiera. Y me golpeaba. Y me decía, ¿qué vas a decir? Que te violaron. ¿Y qué podía decir yo? Si no me iba a creer. Si cuando intenté abrir la boca me dijeron, eres culpable. Porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo te dice que tú eres culpable. Porque te lo buscaste. Porque te metiste de esta manera, o porque dijiste algo, o porque hiciste algo y te lo buscaste. No. El enemigo vino a esto, a matar, hurtar y destruir. Y los planes que había contra la vida de Pedro era la muerte. Y eso es lo que el enemigo tiene para ti planeado, la muerte. ¿Sabes por qué? Porque si tú no sanas tu corazón, porque si tú no logras soltar lo que hay dentro de ti, no vas a llegar nunca a la presencia de Dios. Por más que llores, por más que dances, por más que predique, por más que cante, por más que profetice, porque dice Dios, dice Jesús, si ustedes no perdonan, yo no los puedo perdonar a ustedes. ¿Entendieron? Si ustedes no perdonan, yo no los
los puedo perdonar. Perdonad como yo los perdono a ustedes. Gloria a Dios, amén. Dios. Aleluya. Perdonad. Y fui creciendo. Tuve 2 hijas. Golpe, abuso todos los días. 3 hijos tuve. Esto no lo cuento nunca, públicamente. El primer hijo murió de un ataque al corazón. ¿Sabe lo que hacía? Cazaba las ratas, las reventaba y me despertaba la mañana cuando yo estaba durmiendo con la rata en la cara. Reventaba. Entonces cuando esa criatura nació con problema al corazón. Resistió un mes y un día y falleció. Me separé. Conocí a mi madre a los 21 años. Mamá me festejó los 21. Me hizo una fiesta, un baile. Yo no había tenido nunca un cumpleaños. Yo no había tenido nunca una fiesta. Y caí al alcohol, a la droga. Y me convertí en que tenía mamá. Y porque cuando mamá me hablaba yo me acordaba de cada sufrimiento, de cada dolor. Y cada vez que yo la miraba, yo sentía odio a través de ella. No la podía perdonar. Y cada vez que quería darme un consejo, yo la despreciaba. Es tanto que en una oportunidad yo estaba llorando, porque toda mujer lloramos, por el fracaso, por el abandono, por el dolor, por muchas cosas. Y yo estaba llorando. Y viene ella y me abraza, me pone el brazo así en el hombro. Y me dice: hija, no vas a salir adelante. Si yo salí con 5 hijos, no vas a salir vos. Y yo le miré a los ojos con tanto odio. Y le dije: a los primeros 3 los pariste y los tiraste como un perro sin importarte nada de ellos. Somos 3 hermanos, 3. Yo soy la más chica. Que se criaron sin mamá. Y algo me dijo: cumple lo que has prometido. Se había prometido que el día que la tuviera en mis manos yo la iba a matar con mis propias manos. Y agarré mis manos para agarrarle el cuello. Y el Espíritu Santo me dijo: no lo hagas. No lo hagas. Salí de ese lugar desesperada. Para esto a mí me tenían drogada los médicos porque yo intentaba por cualquier cosa quitarme la vida. Entonces me tenían empastillada porque estaba con ataque de locura. Hermano, yo caminaba y sentía que me perseguían. Yo escuchaba voces. Yo sentía que había algo detrás mío que no me dejaba vivir. No dormía. Fumaba. Tomaba. Esa era mi vida. Gloria a Dios. Y sabía que agarré el paquete de pastillas y me lo tomé entero. ¿Cuántos conocen Regina Godoy? Amén. ¿Alguno conoce? Por ahí no. Es todo como en ese tiempo, ¿no? Ahora está más poblado, ahora está el Metrobús hecho y todo lo demás, un lujo. Era una ruta oscura donde cualquier camión que pasara de noche no te podía ver. Entonces yo planeé todo mientras iba caminando. Y me acuerdo tantito cómo fue. Yo me acosté en medio de la ruta ahí. ¡Fua! Y yo dije entre mí: acá termino con mi vida no sirve para nada. Valgo más muerta que viva. Y me tení ahí. Y no supe más nada. Solo vi una luz que venía. Y yo cerré mis ojos.
Y dije, esto es lo que termina con mi sufrimiento. Acá palmé. Y desvanecí. Pasaron 7 días. Cuando desperté. ¿Sabe dónde desperté? En la casa que era mi cuñado en aquel tiempo, el novio de mi hermana. Me dice, mamá te salió a buscar, pero no te encontró. Hay una sola entrada por el pueblo para pasar, no había otra. Y yo tenía que cruzar todo el pueblo para ir a la parte de atrás donde yo me desperté. Me dice, no sabemos cómo ni quién te trajo. Lo único que sabemos es que apareciste en la puerta como un fantasma con tus pastillas vacías y te desvaneciste y ahí quedaste. Te levantamos, te pusimos en el sillón y ahí hace 7 días que está. Dios tiene planes para ti. Y tremendos planes. El enemigo lo encarceló a Pedro. Hay una madre, hay un padre que está orando por ti. Hay un hijo, hay una hija que está orando por ti. Y cuando el pueblo de Dios clama, los milagros suceden. Amén. Gloria a Dios, Jesús. Mi padre hace un año que falleció. Mi padre era pastor, obispo, y él clamaba y oraba por mí. Yo me había rebelado contra mis padres, no lo quería ver. Para mí ellos no existían. Al que me preguntaba por mi familia, yo le decía que yo era huérfana, que mi familia estaba muerta. Era mentira. Eso creía yo. Pasó el tiempo y caí a la cárcel de General Roca. Ahí llegué. Estando en la cárcel, me acordé de la palabra que me decía papá. Cuando tú te sientas sola, cuando tú no puedas más, recuerda que hay un Dios que está velando por ti. Siempre me decía y nos enseñaba que cuando necesitábamos algo teníamos que ir a la oración y pedírselo a papá y él lo iba a hacer. Y lo hice muchas veces y así Dios me respondió. Y yo sabía que si me había respondido cuando era niña, me tenía que responder ahí. Hermano, yo llegué a la cárcel por estúpida, por tonta, no por ser delincuente, sino por estúpida. Siempre digo, fui tonta. Yo me crié en el campo, en la chacra, trabajando. No conocía lo que era cheque, ni sabía lo que era. Y vino alguien y me dijo, Carmen, ¿me puedes cambiar los cheques? Vos sabés que esto se lo pagaron al Chimi, viste que él es menor y no puede cambiarlo y yo no puedo. Dice, yo te doy unos datos, vos vas y lo cambiás. Bueno, le dije. Me dio los datos y yo fui y cambié. Yo creí que era lo normal. Y yo le había prestado una plata a ella porque yo trabajaba en una empacadora y me habían dado la liquidación y ella me había pedido una plata prestada. Y ella me devolvió, lo único que hizo fue devolverme la plata que yo le había prestado. Y en esas tiendas que cambiamos los cheques, pues soy ignorante, tonta, había un pantalón que yo me enamoré de ese pantalón. No era lo que soy ahora, tenía talla 38. Tenía 22, 23 años. Y cuando me devolvió la plata, yo dije, lo mejor que voy a hacer
es ir y comprarme ese pantalón. Y fui a la tienda donde había cambiado el último cheque. Cuando quiero salir de ahí estaba rodeada de policía. Me llevaron presa. La mujer que me dio los cheques para que lo cambie me acusó de ser jefa de una banda delincuente. Me metieron en un cuarto, le tiraban agua y le ponían cables pelados para que yo hablara dónde estaban las cosas. Mano, yo no sabía nada. No sabía que había habido un robo, no sabía nada. Yo lo único que hice fue recibir los cheques y cambiarlos. Y a donde yo vivía con ellos, había siempre, me acuerdo, había un bolso colgado. ¿Viste esos bolsitos que salían antes con la insignia Nike? Era color celeste, así un color fucsia, celeste, bien bonito. Tuvo tiempo colgado y yo siempre lo veía colgado. Pero si hay algo que mi padre me enseñó, es ser honrada. Que nunca toques lo que no eras mío. Cuando a mí, después que me golpearon, que hicieron todo lo que tenían que hacer, me llevaron a la casa para hacer el allanamiento y agarraron ese bolso y lo abrieron. Estaba lleno de joyas. Lleno. ¿Cómo no sabía yo? Si veía ahí, no lo sabía. Por eso le digo, yo estuve presa no por delincuente, sino por ser tonta. Porque no había maldad en mí. Me trasladaron a la cárcel de Roca. Y en la cárcel de Roca empecé a sufrir acoso, amenaza. Porque había un grupo de ancianas presas que me miraron y me dijeron: este no es tu lugar, tú no tienes que estar aquí. Y empezaron a cuidarme, empezaron a defenderme y me llevaban a la oración y me llevaban a escuchar la palabra de Dios y me hablaban de Dios y yo me cobijé en estas mujeres. Y había otro grupo en contra y se levantaron contra mí porque estas mujeres mayores me protegían. Y juraron matarme. Y una de tantas noches, porque siempre hay adentro de la cárcel, no lo pueden, usted no sé si ha estado en la cárcel, pero siempre hay fugas, gente mala y gente buena, policía buena y policía malo. Hicieron un trato con la carcelera y me dejaron mi celda abierta y la celda de las otras también abierta. Y me amenazaban y corrían la voz. Y esta noche no pasas. Y esta noche no pasa. ¿Sabe lo que hice? Me fui al baño, la letrina esa, porque ni inodoro tenía. Y ahí doblé mi rodilla y me puse a llorar. Y le dije: Padre, si tú eres real, si existes, sácame de este lugar. Y lloré y le pedí perdón a Dios por todo. Y le dije: sana mi corazón, perdono, Señor, sácame de este lugar, quiero cambiar. Te prometo que si tú me sacas de este lugar me voy a volver, voy a ir donde mi Padre, voy a ir a la iglesia, voy a cambiar. No dormí, hermano, porque el tema era cuando yo me durmiera. No dormí. Canto horrible, pero amo cantar. Canté toda la noche. Oré toda la noche. Wow, que aprendí a orar ayer. Ahí sí que aprendí a clamar. 7 de la mañana viene la carcelera y dice: Cruces, prepárate que vamos a Juzgado. Las 9 de la mañana yo estaba saliendo de ahí con mi bolsito de ropa. Ese es el Dios que te predico. Ese es el Dios que hizo libre al esclavo. Ese es el Dios que libertó a Pedro de la cárcel. Ese es el Dios que quiere libertarte a ti en esta noche. Pero esto no fue todo.
pantalón que yo me había comprado. Porque yo me lo puse, yo quería lucirlo. Y viste que los pantalones tienen un bolsillo chiquitito. Y yo ahí escondí la plata que me habían devuelto. A mí me sacaron todo, hermano. Pero esa plata no la vieron. Y mientras yo salí de la cárcel de Roca, yo iba hablando con papá. Y le decía, Señor, yo te prometo que voy a cambiar. Voy a ir a buscar mis hijas. Porque mis hijas estaban con mi madre, porque en el lugar que yo estaba, ellas no podían estar porque había alcohol y había droga. Está bien, yo la iba a ver, les llevaba la plata, les llevaba la leche, les llevaba los pañales, pero no podían estar conmigo. Y en el proceso iba llorando y pasé a la tienda y compré 2 osos, uno para Laura y uno para Soledad. Y me tomé un colectivo y llegué a Godoy. Y voy a buscar a mi hija y mi hija no estaba. Golpeo la puerta de mi madre, no había nadie. Golpeo de mi hermano, no había nadie. Y empecé a preguntar por mi familia, por mis hijas, si la habían visto. Y entre eso salió una mujer cristiana, entre comillas, digo yo. Una religiosa. Acá no hay religiosa, ¿no? Porque vos sabés que Dios no quiere a los religiosos. Dios quiere a los hijos consagrado a Él con un corazón puro y sincero, que no hay engaño, que no hay mentira, que no hay maldad. Eso busca Dios. Y salió una religiosa y me dijo, no busques más a tu hija, una se la llevó el padre, la otra se está muriendo en el hospital. Hermano, yo no sé cómo salí. Llegué al hospital de Regina y empecé a preguntar por mi hija. Nadie me daba información. De repente alguien me dijo, mira, le pasó esto, está allá en tal lugar. Cuando llego estaba en la sala de quemado. Se le había caído una olla de agua hirviendo sobre su cabeza. Estaba toda vendada. Su cabeza, una niña solamente de 2 años, su cabeza era más grande que una pelota de fútbol de básquet. Yo en ese tiempo tenía un amigobio en Roca, que tampoco sabía que yo estaba presa, porque cuando a mí me detuvieron, yo dije que no tenía nadie, así que nadie sabía que yo estaba presa. Que le dijeron a mi mamá que yo me subí a un camión, dejé a mis hijas abandonadas y me fui a Buenos Aires. Entonces mi mamá, ¿qué hizo? Entregó la más grande y se quedó con la más chica. Y pasó lo que pasó. Y cuando llego al hospital, había una enfermera grandota, que ahí yo tomé fama. Después nadie se quería hacer la viva conmigo, porque a veces uno toma fama y a veces es bueno tener fama. Y me dice, ¿y ahora te acordás que tenés hija? Recién ahora te venía a acordar. Digo, deja de pasar a ver a mi hija. No te voy a dejar. Dejaste a tu hija tirada, abandonada. Y yo le digo, vos no tenés ni idea de dónde yo vengo. Y yo no le estaba hablando con estas palabras. Hermano, yo era una persona boca sucia, vulgar, terrible. Fui muchos años sometida, muchos años golpeada, abusada, que cuando yo me sentí libre, hice una coraza encima mío, que nadie me tocaba. El que la hacía me las pagaba. En eso me convertí. No sé qué me dijo. Lo único que sé que de una sola trompada la tiré al piso y pasé por encima de ella. Y me tiré a la cama de mi hija. Y le decía, Dios, para esto me sacaste, para ver morir a mi hija. Mejor me hubiese dejado podrir en la cárcel. Me sacaste para ver morir a mi hija. Y reclamaba y rezongaba y decía, Dios, ¿por qué? Después de gritar, de llorar, de decir todo lo que tenía, agarré el teléfono y le dije, Jorge, necesito tu ayuda, pasó esto, no importa, ya. Trasladamos a la niña. La trasladamos al hospital de Roca. Hermano, cuando le sacaban la venda, pedazos de piel, de carne salía. Y el médico que la iba curando decía, ¿qué animal hizo esto? ¿No sabe que una quemadura no se venda? Hermano, su rostro estaba todo desfigurado.
Estaba todo quemado, era toda una sola masa. Y yo empecé a orar. Y empecé a clamar a Dios por un milagro. Pero yo seguía encarcelada, ¿no te crees? Pero Dios me escuchaba ahí en la cárcel. ¿Sabe que Dios no escucha? Siempre nos escucha. Y nos responde. Pero Él quiere que seamos libres. De completo, entera. Él quiere que seamos libres. Y sabe que Dios empezó a hacer un milagro en mi hija. Yo no te puedo mentir porque yo perdí la noción del tiempo. Sé que un día vino mi hermana y me dice: Carmen, por favor, anda a bañarte, mira cómo está, yo me quedo un rato con la nena. No, anda a bañarte, que yo me quedo con la nena. Habían llamado a mi papá. Ellas son hermanas por parte madre, no por parte padre. Y habían llamado a mi papá, habían llamado al padre de mi hija y le habían dicho lo que estaba pasando. Y como sabían que yo no quería hablar con mi papá, un pastor, un siervo de Dios, mientras yo salía por una puerta, metieron a mi padre por otra puerta. No sé quién más fue. Lo único sé que oró por mi hija y Dios hizo un milagro. Ella había que mandarle a buscar una venda a Estados Unidos. Durante 4 años tenía que usar esa venda en su cara para que esa herida pueda sanar y sus ojos y todo tomara su lugar. Y yo vi, hermano, cada vez que lo bañaba, que bañaba a mi pequeña, como escamas de pescado iban cayendo. Es decir, la carne podrida, la piel podrida se iba cayendo todos los días y Dios iba poniendo piel nueva. Yo lo vi con mis ojos, no te lo cuento. Yo lo vi, yo lo viví, yo lloraba ahí en la par de la cama. Y el médico me dijo, va a quedar sorda, ciega de un sordo. No, mi hija es hermosa, es bella, porque cuando Dios hace la obra, la hace completa. Y eso es lo que te quiero llevar. Dios hace la obra completa. Y de ahí tengo mucho más para contarte, pero vamos a estar toda una vida. Quiero contarte eso. No hay nada imposible para Dios. Y le dijo, a ver, le despertó, le dijo, levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate pronto. ¿Qué significa pronto? Deprisa, apúrate, no te detengas, levántate, pero levántate ya. Levántate. Cíñete. No. Y átate la sandalia. Y lo hizo así. Cíñete. Cíñete con la palabra de Dios. Átate y ponte la calzado con el aprecio del Evangelio. Cíñete, vístete de la cobertura del Espíritu Santo, pero pronto, hoy, no es para mañana, es para hoy, es para ahora, fue para ayer. Amén. Pronto, dice, levántate, despierta, pronto. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en la presencia de papá. Envuélvete en la presencia del Espíritu Santo. Envuélvete. Deja que el Espíritu Santo empiece a sanar las heridas de tu corazón. Empieza a entregarle a Dios ahora. Habla con Él. Cierra tus ojos y habla con Él. Oh, sí, dile, papá, perdóname. Es hoy, es ahora, es ayer. Envuélvete en el manto. Envuélvete en la presencia de Dios. Deja que Él llene tu corazón. Renuncia a todo lo que tienes que renunciar, a la falta de perdón. Renuncia al abandono, renuncia al abuso, renuncia a los golpes, a los maltratos. Reconoce que fuiste mal hombre, que fuiste mal padre, que fuiste mal
esposo, que fuiste mala madre, que fuiste mala esposa, mala hija, reconócelo. Hoy no hay tiempo que perder. El ángel le decía a Pedro, es ahora, no hay tiempo que perder porque mañana la muerte viene sobre ti. Eso. Y saliendo le seguía, dice, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Dios está hablando. No le está hablando al que está al lado, no le está hablando al que está delante, no le está hablando al que está atrás, te está hablando a ti. Mujer, varón, te está hablando a ti. Entiéndelo. En esta noche Él quiere hablar a tu corazón. Él está golpeando y te dice, levántate deprisa. Hoy es el día, hoy es la hora, hoy es el tiempo que suelte todas cadenas. Y habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salido, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo judío esperaba. Ponte de pie. ¿Sabe que después que Dios hizo el milagro, yo volví a cumplir las promesas que le hice a Dios? Volví a la casa de mi padre, volví a la iglesia, me volví a casar, tuve más hijos, me volví a separar. Pero en todo ese proceso Dios ha estado conmigo. Y un día, predicando en una radio, yo conté este testimonio que te conté ahora. Y escuché la voz de Dios clarito que me dijo, cuando tú pensaste que tu fin venía, yo te tomé en mis brazos, te saqué, porque tengo grandes cosas para ti. Cuando tú piensas que todo está perdido, Dios te toma en sus brazos. Pedro estaba condenado. Ya habían matado a Jacobo y a él le esperaba la misma condena, pero Dios lo sacó con manos poderosas. Dios lo sacó con manos poderosas y él no lo podía entender, no lo podía creer, porque Dios lo había librado. Si sus sentencias ya estaban puestas, ¿sabes por qué? Porque Dios tenía grandes cosas por Pedro, así como la tiene para ti. Dios tiene grandes cosas con tu vida. Amén, gloria a Dios. Dios tiene propósito tremendo. Pero es necesario que se corten las cadenas. Es necesario que se corten los cepos. Es necesario que se haga